Vamos a comenzar con esta presentación. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es el de centroides, centro de masa y centro de gravedad. Realmente nosotros vamos a tratar más que todo el centroide, el cálculo del centroide, y vamos a ver de qué manera se relaciona con el centro de masa y el centro de gravedad. Primero tenemos que definir qué es un centroide. Es prácticamente el centro geométrico y centro de masa. Bueno, en este caso el centro de masa va a coincidir con el centroide siempre y cuando, digamos, la densidad del material sea uniforme. Es decir, que si nosotros tuviéramos por decir algo, una lámina de aluminio, por decir algo, nosotros podemos ubicar podemos definir un área y vamos a encontrar su centro geométrico a partir de esa área. El centro de masa va a coincidir con el centroide siempre y cuando la densidad de esa pieza de aluminio sea uniforme. Por eso menciona acá que el objeto tiene que ser homogéneo y la distribución de materia en el sistema es simétrico. Entonces, en ese caso van a coincidir ambas. Y además existe el centro de gravedad, pero el centro de gravedad ya tiene que ver con la gravedad, con el campo gravitacional, que ese campo gravitacional también sea uniforme. Es decir, que en todos los puntos del campo gravitatorio va a tener un vector de magnitud y dirección que permanezca constante. Eso generalmente se da siempre y cuando nos encontremos a una misma altura, sobre el nivel del mar. Es decir, que solamente en esas condiciones el centroide coincide con el centro de masa y con el centro de gravedad. Repito, el centroide va a ser el centro geométrico, el centro de masa va a ser el centro en el cual se concentra la masa, siempre y cuando la densidad sea uniforme, va a coincidir con el centroide. Y además, los tres puntos, el centroide, el centro de masa y el centro de gravedad, van a ser constantes, van a ser el mismo, si además el campo gravitacional es constante y uniforme en el punto en el que nosotros estamos analizando, o en la región que nosotros nos encontramos. Ahora bien, vamos a tener dos tipos de cálculo de centroides. Uno va a ser para una figura geométrica plana, siempre y cuando tengamos áreas que sean, por ejemplo, áreas compuestas. Entonces vamos a aplicar el método de las áreas, vamos a utilizar la tabla que les envié. Y además, si el área está definida como una región encerrada entre dos curvas, entonces vamos a utilizar el método de integración directa. Vamos a utilizar estas dos ecuaciones. Esta Qx y Q sub y que aparecen acá en este recuadro nos está indicando que esta Qx y esta Q sub y se le denominan primer momento de área. Entonces vamos a tener que definir una sumatoria de las áreas, de la sumatoria de el centroide de cada área por el área correspondiente. De la misma forma, Q sub y, que va a ser igual a la sumatoria de los X barra, es decir, el centroide o centro geométrico de cada figura por el área de dicha figura. Y al final vamos a relacionarlo con el centroide de toda la superficie. Ya vamos a ver de qué manera. Vamos a utilizar entonces en este caso un X mayúscula barra. En algunas ocasiones esta X barra que aparece aquí, esta X minúscula, se representa aquí arriba no una barra, sino que una virgulilla, por ejemplo. La virgulilla es la línea que se le coloca arriba a la ñ. Entonces de acá, de cada una de estas ecuaciones, podemos encontrar cuál es el centroide del área compuesta. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a hacer la sumatoria de los X barra minúscula por el área correspondiente entre la sumatoria de todas las áreas. Entonces, así vamos a encontrar X barra y Y barra, Y mayúscula, barra. Es decir, que al final lo que vamos a tener es un par ordenado que nos va a definir las coordenadas en las cuales
tenemos el centroide de una figura. Este es el primer método, el método de áreas. Y tenemos también el cálculo del centroide por integración directa. Tenemos que definir, por ejemplo, elementos diferenciales que nosotros vamos a hacer. Ya no va a ser una suma discreta, sino que va a ser una suma continua, es decir, una integral del centroide de cada área, de cada diferencial, mejor dicho, de cada elemento diferencial multiplicado por su diferencial de área, y el procedimiento va a ser similar al anterior, solamente que acá podemos utilizar las ecuaciones que están al lado derecho, estas que están en blanco. De hecho, ellas son las que vamos a utilizar para el cálculo del centroide por integración. Es decir, aquí ya tenemos definido cómo vamos a calcular x barra, cómo vamos a calcular y barra, y lo vamos a hacer, si se fijan, a través de una integral. El x barra va a ser una integral definida desde a hacia b de x por la diferencia de funciones fx menos g de x por el diferencial de x entre el área. Ahora, esto de fx y g de x nosotros vamos a identificar cómo lo vamos a establecer. Ya les voy a indicar cómo, porque necesitamos definir, por ejemplo, si vamos a tomar un elemento diferencial, ya sea vertical u horizontal. Entonces tenemos que fijarnos si es vertical, por ejemplo, la f de x, la función a la cual le vamos a restar la otra función, g de x, va a ser la función que se encuentra en la parte superior de ese diferencial, o sea, la que se encuentra en el techo del diferencial, digamos, y g de x va a representar la función que está abajo. Si es un elemento diferencial horizontal, entonces va a ser la función que me defina la región del lado derecho menos la que esté más a la izquierda. Y ese es básicamente el principio que nosotros vamos a utilizar. Ya les voy a explicar más o menos cómo vamos a trabajar con esto. Entonces, para efectos de ir manejando o utilizando la tabla, la primera tabla que les enseñé, vamos a trabajar con esta área compuesta. Lo voy a hacer un poco más grande. Si tienen algún problema para visualizar, me dicen, por favor. Ok, ahorita se termina, Manuel. Vale. No calculas la regla. Los nicaragüenses lo que están haciendo es que no reportan casos de COVID, sino que casos de pulmonía y de neumonía. Entonces ha aumentado el número de casos de personas que han muerto por neumonía clásica, según ellos. No dicen COVID. Autodepresos han soltado que por la Semana Santa. Okay. Ahí debe barregar ahora porque la gente quiere meter a las playas. Pues sí. Y los mares están contaminados. Más contaminados que como estaban. Futbolistas piden ser incluidos en el subsidio de $300. Pues sí, es lo que no, y como ellos pagan luz, entonces, pero hoy no están ganando.
Pues no me están pagando. No se escucha, ingeniero. Bueno, que estoy de regreso. No sé si ya copiaron este enunciado y la figura, el diagrama que vamos a utilizar. La misma camada. Desgraciadamente para ti, Barrabás, la ley es indispensable. Bueno, entonces vamos a comenzar. Ahora sí me escuchan. Vale, ok. Vale, entonces vamos a comenzar con este problema que les había mencionado acá. Vale, si se fijan, no se ve nada en la pantalla. ¿Y ahora? Vale, díganme ahora si se ve o no se ve. Porque volví a... Yo sí, ingeniero. Vale, de acuerdo. Volví a compartir la pantalla porque parece que a algunos no les aparecía. Bueno, en este caso lo que tenemos es un área compuesta. Bueno, es decir, tenemos unidas distintas áreas y nos pide calcular las coordenadas centroidales XY de la figura que se muestra. Entonces vamos a trabajar por lo general con áreas que son rectángulos, triángulos, cuadrados, círculos, semicírculos, cuartos de círculo y algunas otras. Entonces lo que nosotros tenemos que identificar es cuáles son las figuras que conforman, cuáles son las áreas, digamos, que conforman esta figura. Tenemos que fijarnos en algo. Tenemos que identificar, o si no aparece identificado, tendríamos que nosotros colocar unos ejes XY, que son los que nos van a ayudar a establecer cuáles son los centroides de cada área que nosotros vamos a definir. Bien, la sugerencia es que nosotros, cada quien elija la menor cantidad de áreas. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí podríamos tomar, bueno, esto es un triángulo, por ejemplo. Aquí tenemos un círculo, pero esta parte externa, por ejemplo, representa un semicírculo. Esta parte de arriba. Esta parte de aquí hacia abajo tenemos un rectángulo. Si ustedes van a la tabla que yo les estaba presentando anteriormente, van a ver que no aparecen ni rectángulos ni cuadrados, porque nosotros ya sabemos que para esas figuras es más fácil encontrar el centroide. Bueno, el área ya sabemos que es base por altura, ¿verdad? O lado por lado. El centroide siempre va a ser para un rectángulo la mitad de su longitud o la mitad de su altura. Entonces nosotros tenemos que identificar cuáles son las figuras que vamos a considerar. Vamos a hacer una tabla en la que vamos a colocar, primero,
justamente la figura. Luego vamos a definir su área, que en este caso va a estar dada en milímetros cuadrados. Permítanme un momento. Vale. Luego vamos a encontrar lo que les mencionaba anteriormente, un centroide. Un centroide para esa área, para esa figura. Lo voy a representar como X y la virgulilla, que es este símbolo que se coloca siempre sobre la ñ, decía. Y virgulilla va a representar el área de el centroide en Y de la figura. Luego vamos a hacer la multiplicación de X virgulilla por el área y Y virgulilla por el área. Estas dimensiones, los centroides van a estar dados en milímetros. En este caso todas las dimensiones que nosotros tenemos están dados en milímetros. Cuando nosotros multiplicamos milímetros por milímetros cuadrados del área, vamos a tener entonces milímetros cúbicos. Igual acá. Bien. Ahora, no hay una única forma en que nosotros separemos las distintas áreas. Por ejemplo, alguien me puede decir, mire, yo lo pienso trabajar, por ejemplo, me puede decir esto como un rectángulo, me voy hasta abajo y tengo ese rectángulo. Pero a ese rectángulo le tendríamos que restar esta área y le tendríamos que restar, tendríamos que restarle a todo el área global, digamos, tendríamos que restarle esta área hueca. O sea que cada área que nosotros veamos como un área hueca va a ser restada de las áreas. Entonces alguien me puede decir, mire, yo voy a considerar este rectángulo que acabo de dibujar y este semicírculo que está aquí arriba. ¿De acuerdo? Este semicírculo, hasta acá. Y a esa área le voy a restar tanto el círculo que está dentro, el círculo hueco, y este otro triángulo. Y es válido, no hay ningún problema. Alguien también me puede decir, mire, yo no lo voy a trabajar de esa forma, lo voy a trabajar así, lo voy a trabajar de esta otra manera. Aquí va a ser dependiendo de cómo lo vea cada quien. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tomar, por ejemplo, este rectángulo, no me voy a ir hasta abajo, sino que solamente voy a tomar este rectángulo de acá. Voy a tomar este semicírculo, o semicircunferencia, y este triángulo de acá. Y a esas tres áreas, a la suma de esas áreas, le voy a restar el círculo hueco. Entonces sería otra forma de resolverlo. Así que aquí, repito, no hay una única forma de resolver esto. Podemos tener distintas soluciones. Lo que sí les sugiero es que siempre identifiquen la menor cantidad de áreas. Se los digo porque anteriormente, cuando impartí en otras universidades la asignatura, tomaban un área, digamos había un problema en el que el centroide se podía encontrar a partir de 3 áreas, por decir algo. Pero alguien decidía tomar 7 áreas, por ejemplo. El detalle es que de tantas áreas que tenía que manejar, como que se confundía a la hora de establecer cuáles eran los centroides de cada una de ellas. Y el cálculo al final no le resultaba. Entonces procuren ustedes siempre simplificar, tomar la menor cantidad de áreas. En este caso, lo más probable, en los dos casos que les mencioné, en las dos formas de solución que les mencioné, prácticamente salen 4 áreas. Entonces, una va a ser este triángulo que está aquí abajo. Puedo tomar esta segunda forma. Sería este triángulo que está aquí abajo. Esa longitud, digamos la base del triángulo, que sería esta de acá, esta línea de acá, prácticamente vale 120 milímetros, que es la longitud que aparece aquí arriba. Entonces aquí tendríamos 120 milímetros.
milímetros. Y la base sería, la altura serían estos 60 milímetros. Bien, primera figura. Segunda figura, alguien me puede decir, bueno, yo puedo tomar o quiero tomar, dijimos, vamos a elegir este de acá, este rectángulo. Ahora tendríamos que identificar cuáles son las dimensiones de ese rectángulo. Vemos que la base, por ejemplo, va a ser siendo... ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bien, entonces podríamos tomar ese rectángulo. Vamos a ver que las dimensiones de ese rectángulo van a ser la misma base, o sea, va a tener siempre 120 milímetros en la base sobre la dirección X, y la altura va a ser de 80 milímetros. Luego tendríamos que tomar esta parte de aquí arriba. Perdón que se me disparó ahí el lapicero este. Tendríamos que tomar, no sé por qué siempre me dispara, bueno, pero tendríamos que tomar esa parte de ahí. Esta parte, que es un semicírculo. Entonces vamos a colocar ese semicírculo de esa forma, tal como está dibujado ahí. Sería más o menos así. Si nosotros observamos, el diámetro de todo esto va a ser también 120 milímetros. Es toda esta longitud que estoy señalando aquí con el cursor. Es que vamos a encontrar tanto el área como las coordenadas centroidales de cada una de las figuras que estoy colocando. O sea, vamos a encontrar el área de este triángulo, de este rectángulo, del semicírculo que he colocado aquí abajo, y a cada una de ellas le vamos a encontrar la coordenada en X, la coordenada centroidal en X y en Y, para después encontrar el centroide global. Bye. Entonces acá, repito, el diámetro de este semicírculo va a seguir siendo 120 milímetros, va a seguir siendo esta longitud. Y digamos que la altura va a ser definida por su radio, va a ser esta distancia de 60 milímetros que nosotros estamos viendo ahí. Y de hecho tiene sentido, ¿verdad? Si el diámetro es 120, el radio tiene que ser la mitad, 60. Entonces vamos a tomar eso como la base va a ser aquí 120 milímetros y aquí vamos a tener 60 milímetros, que prácticamente sería la altura. Bueno, pero todas esas áreas nosotros las hemos considerado como áreas sólidas. El detalle es que aquí, repito, también tenemos que considerar el área que se encuentra hueca en esa área global. O sea, también tenemos que tomar en consideración esta área de acá, el área de este círculo, este que estoy colocando en amarillo. Esa área también se tiene que considerar, pero como es un área hueca, le tenemos que restar al área global esa área de ahí. Entonces vamos a considerar cuál es su radio. Si nos fijamos, aquí nos dice tiene un radio de 40 milímetros, ¿sí? Entonces si el radio es 40 milímetros, el diámetro tiene que multiplicarse por 2, van a ser 80. Voy a colocar esa nueva área, ese circulito, en donde vamos a tener entonces un diámetro de 80 milímetros. Vale. Esa es entonces el área que nosotros hemos desglosado. Hemos separado cada uno de los componentes
Por eso este método se conoce como método de áreas compuestas, porque son áreas geométricas ya definidas, a través de las cuales nosotros podemos calcular el centroide y las áreas con esta tabla. Bien, entonces vemos que aquí les decía hay distintas áreas. Por ejemplo, un área triangular. En la última columna, si ustedes ven el documento, aparece el área que es base por altura sobre 2. El y barra es la altura sobre 3. Y por lo general nosotros vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos los vamos a definir su x barra, o sea, el centroide de un triángulo va a ser base sobre 3. Entonces aquí no aparece ninguna ecuación, pero vamos a utilizar es base sobre 3. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta área, las ecuaciones para esta área semicircular, que sería esta de acá. Fíjense cómo está dispuesto. Es similar a como nosotros lo tenemos colocado en el diagrama. En el área semicircular, por ejemplo, dice que el x barra va a ser 0, y barra va a ser 4r sobre 3pi, y el área va a ser pi por radio al cuadrado sobre 2. Y aparecen otras superficies, otras áreas, como por ejemplo cuarto de elipse, una semielipse, un área semiparabólica, un área parabólica, etc. Entonces nosotros generalmente vamos a trabajar con, como les mencionaba antes, rectángulos, cuadrados, triángulos, cuartos de círculo, semicírculos, círculos. En algunas ocasiones tal vez elipse y todo eso. Bueno, pero son, digamos que son áreas ya geométricas ya bien definidas, bien establecidas. Entonces el área que nosotros vamos a utilizar, el cálculo del área, la ecuación del área que vamos a utilizar es esta, base por altura sobre 2. Entonces nos vamos acá al diagrama. Voy a hacer una tablita acá. Voy a ir separando. Bueno, ahí sería. Luego voy a colocar acá. Bien. Entonces aquí voy a escribir base por altura sobre 2. La base son 120 milímetros. 120 por la altura que son 60 y esto dividido entre 2. Si me pueden ir ayudando con los cálculos, por favor, se los agradecería. Aquí, por ejemplo, me queda un valor de 3600. Luego tenemos el área de un rectángulo. El rectángulo, recordemos que es base por altura, o sea, para las dimensiones que tiene este rectángulo, 120 por 80. Esto resulta ser de 9600. Repito, por la simplicidad del cuadrado o del rectángulo, estas ecuaciones. Ok, gracias Israel. 9600, correcto. Por simplicidad no se colocan para un cuadrado o para un rectángulo. Entonces, pero nosotros sabemos que es base por altura, el área.
Luego tendríamos que utilizar o calcular el área para un semicírculo. Si nos vamos a la tabla, decíamos que para área semicircular es pi por radio al cuadrado sobre 2. Entonces aquí pi por radio al cuadrado, o sea 60 al cuadrado sobre 2. Permítanme que aquí se me movió esto, quería ponerla. $5,654 pi por radio al cuadrado sobre 2, que en el ejemplo que estamos resolviendo el radio es 60 milímetros. Exacto, 5,654.86. Perdón, quiero ver. 5,654.86. Ok. Y ahora tenemos que colocar el área del círculo pequeño de la parte hueca de la figura. Decía este círculo de acá, que como es un círculo hueco, es un área negativa. Entonces aquí le voy a colocar, le voy a anteponer el signo menos, y el cálculo del área de un círculo es pi por radio al cuadrado, nada más. Pero en este caso, como tenemos el diámetro, que es 80 milímetros, el radio va a ser la mitad, 40. Pi por radio al cuadrado, nada más. Menos pi por 40. Bueno, entonces aquí perdón, ¿cuánto les dio? Lo mismo. Se me perdió la imagen de la videoconferencia. ¿Cuánto les da ese valor del círculo? No, creo que da más. Elevado al cuadrado de 40. Es pi por radio al cuadrado, o pi por 40 al cuadrado. Ah, ok. Sí. Menos 5,026.54. Vale, aquí voy a trazar una línea horizontal porque aquí voy a colocar todas las sumatorias. Vale, repito, cada vez que vean un área hueca, esa área la tenemos que restar. Vale, ya tenemos esto. Ahora vamos a calcular las X virgulía, es decir, los centroides para cada área. Centroide para este triángulo, para este rectángulo, para este semicírculo y para este círculo. Bien, vamos a ver entonces, vamos a calcular X barra. Aquí les dije, no aparece en la tabla que les envié, no aparece el X barra.
Entonces vamos a tomarlo por ser un triángulo rectángulo, base sobre 3. ¿Cuánto vale la base? 120. Entonces vamos a dividir 120 sobre 3. Y fijémonos cómo está dispuesto, porque tenemos que ver todas las distancias tienen que ser medidas con respecto al origen. Por ejemplo, si nosotros vamos a calcular el x barra de esto, ok, gracias, aquí lo voy a colocar 40. Vale. Tomar, gracias, 40 milímetros. Vale. Cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a medir el centroide tanto en X como en Y a partir del vértice donde está el ángulo de 90 grados. O sea que tenemos que medirlo desde el origen, como en este caso el vértice coincide, el vértice del triángulo coincide con el origen, entonces lo vamos a medir hacia acá. Hasta aquí vamos a tomar entonces 40 milímetros y ese es su centroide en X. ¿Cuál es su centroide en Y? Bueno, lo voy a dejar para después si quieren. O calculamos ahorita todo lo del triángulo. ¿Cómo prefieren ustedes? De una vez, vale. Aquí vamos a ir figura por figura porque tenemos que encontrar el centroide de cada figura, como les repito. Vamos a pasar ahora al centroide en Y del mismo triángulo. Otra vez vamos a tener que medir la distancia desde el vértice donde está el ángulo recto, el de 90 grados, desde el origen hacia abajo en este caso. Entonces si nos vamos a desplazar hacia abajo del origen en el eje Y, esa coordenada va a ser entonces 60. Si se fijan, aquí la altura es 60. La tabla, a ver, vaya, dice que es altura sobre 3. Pero la altura es 60, no es 60 entre 3. Pero como se encuentra abajo del origen, entonces tiene que ser menos 60 sobre 3, es decir, menos 20. ¿Ok? Y de ahí ya podríamos hacer el cálculo de X barra por A. Es decir, podríamos multiplicar 40 por 3600, menos 20 por 3600, y esos valores los vamos a ir colocando en cada uno de estos lugares. Por ejemplo, si multiplicamos 40 por 3600, que repito es lo que nos está definiendo acá, X virgulía, o sea 40 por 3600. Y esto da 144.000. Lo mismo podemos hacer entonces con Y virgulía multiplicado por el área, solo que aquí va a ser menos 20. Eso es menos 72.000. Bien, y ya tenemos esos dos datos. Con eso terminamos el cálculo para el triángulo. Ahora vamos a pasar a hacer el cálculo para el rectángulo. Como les decía, esa figura no aparece en la tabla de centroides que les envié. Pero sabemos que la parte media de un rectángulo va a estar a la mitad de su base y a la mitad de su altura.
Entonces tendría que ser 120 en X, la base 120, lo vamos a dividir entre 2. Aquí nos va a quedar 60. Y si se fijan, aquí viene medida desde el eje, perdón, desde el origen hacia la mitad del rectángulo. Entonces ahí tendríamos que dejarlo así. O sea, medida desde el origen 60 milímetros sobre el eje X. Y ahora tenemos que medir el centroide sobre el eje Y en esta dirección, que va a ser la altura sobre 2, 80 sobre 2, es decir, 40. Y lo mismo, vamos a multiplicar el X virgulilla por 9600 por el área, 40 Y virgulilla por la misma área. En este primer caso, 60 por 9600 resulta ser 576.000. Ahora si multiplicamos 40, esto queda como 40 por 9600 es igual a 384.000. Y ahí tenemos ya los datos para el rectángulo. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Todo bien, ingeniero. ¿Todo bien? Ok. Bye. Ahora vamos a hacer el mismo cálculo para el semicírculo. Ahora, con el semicírculo debemos tener cuidado, porque el semicírculo viene desde acá. Esta sería la base, digamos, y toda esta parte vaya, el detalle es que, como les repito, todas las distancias centroidales se definen a partir del origen. Este es el origen, porque aquí es donde está intersectando el eje X y el eje Y, por lo tanto este es el origen. Vamos a medir la distancia centroidal desde el origen hacia la mitad del semicírculo, que es el centro. Nos vamos a tomar, recordemos que el centro se encuentra en este punto, desde aquí hasta este lado, por ejemplo, vamos a tener la mitad de 120. Entonces va a ser 60 en X. 60 en X medido desde el origen hacia la derecha, o sea, hacia acá. Es positivo. ¿Sí? Entonces aquí voy a colocar 60 milímetros. El detalle viene con la distancia del centroide en Y. De nuevo, tenemos que medir la distancia desde el origen, pero ahora hacia arriba. O sea que nos vamos a desplazar desde el origen hacia acá arriba. El centroide de una semicircunferencia o de un semicírculo es el que queda por aquí, ese puntito que acabo de colocar. Pero vamos a utilizar una ecuación que aparece en la tabla, que es esta. Dice que para un área semicircular, dice que vamos a multiplicar 4 por el radio entre 3pi. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a definir la distancia centroidal en Y. Pero si nosotros estamos diciendo que lo tenemos que medir desde el origen, tenemos que sumarle esta distancia, 80 milímetros. A 80 milímetros le tendríamos que restar ese 4R sobre 3pi. O sea que el centroide en Y para esa semicircunferencia va a ser los 80 milímetros más 4 por el radio, que es de 60, sobre 3 veces pi. Es lo que voy a colocar acá. Entonces aquí sería a 80 le sumo 4 por 60 sobre 3pi.
Corrígeme si me equivoco, a mí me queda de 300, déjame ver, no, perdón, aquí hay un error, aquí tengo un error en este cálculo. El cálculo me queda de 105.5, digamos. Y esa es la coordenada centroidal en Y para el semicírculo. No sé si queda claro con respecto a ese cálculo, a ese dato de por qué le tengo que sumar 80. ¿Verdad? Sí, yo me acabo de unir, ingeniero. Te No sé si podría repetir esa parte. Vale. Por favor. Lo que pasa es que los centroides siempre se tienen que definir a partir del origen. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, estoy trabajando con una semicircunferencia que es la que se encuentra aquí arriba. Esta área, esta de acá, digamos. Sí, ajá. Vale. Esto, vale. Esa es la semicircunferencia con la que estoy trabajando. Si nos vamos a la tabla, porque yo les envié una tabla desde la semana pasada, pero se las acabo de reenviar. Nos vamos a la tabla y nos dice que el X barra dice que es 0, pero es 0 si el origen pasa justamente por, o sea, el centro pasa aquí. El origen se encuentra en el centro, digamos, de la semicircunferencia. Si fuera así, X sería 0. El detalle es que en la figura que nosotros estamos analizando, el centro no coincide con el origen, entonces tendríamos que sumarle primero esta distancia de acá, que sería igual a la mitad de 120, o sea 60. Entonces, lo mismo tenemos que hacer para la coordenada en Y. Tendríamos que sumar, partir del origen, primero tenemos que subir 80 milímetros, y a estos 80 milímetros todavía teníamos que subir una pequeña distancia que está dada por esta ecuación, 4r sobre 3pi, que es la otra ecuación que aparece para el centroide en Y. Si se fijan, aquí está, 4r sobre 3pi, ese es el centroide de un área semicircular. ¿Sí? Entonces, por no encontrar el centro justo en el origen de los ejes, el centro de la circunferencia de la Buenas noches, Sever. Por no encontrarnos entonces, o no encontrar este semicírculo en el origen de los ejes cartesianos, entonces tenemos esta ecuación, la vamos a utilizar, pero tenemos que utilizarla sumándole la distancia que tenemos que subir en Y. Entonces, por eso aquí yo le he colocado a 80 le vamos a sumar 4 veces el radio sobre 3pi. Entonces el centroide de la figura se encuentra de origen en 105.5. Bueno, yo le aproximé a 105.5. Me dicen que da 105.46. No hay problema, lo podemos dejar aquí. Y ese es el centroide en Y. Ahora vamos a multiplicar otra vez el área por cada una de las coordenadas centroidales de esa semicircunferencia. Es decir, vamos a multiplicar 60 por 5.654.86. Y además vamos a multiplicar en Y 105.46 por 5.654.86.
y ahí vamos a tener el producto de del centroide en X y Y del semicírculo por su área. Vale, corrígeme si me equivoco. En este me da 339.291.6. El otro queda 105.46 por eso. Y aquí me queda 596.361.54, lo voy a dejar. Correcto, ok, gracias. Vale, con eso ya tenemos entonces las coordenadas centroidales de la semicircunferencia y el producto de lo que habíamos denominado anteriormente como el momento de área, ¿sí? Que es el X barra por A o Y barra por A. Ahora vamos con la última parte del área compuesta, que es el círculo, que es el círculo hueco que nosotros tenemos aquí. Ya les había mencionado que cuando tengamos un área hueca, esa área se va a restar. Estoy hablando de este círculo de acá, esta parte, ese círculo. Vale. Vamos a hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. ¿Dónde se encuentra, para definir la coordenada centroidal en X, a dónde se encuentra el centro de ese círculo, perdón? Vamos a volver a medir desde el origen hacia donde se encuentre el centro. Sabemos nosotros que la coordenada centroidal va a estar ubicada, repito, en el centro de una circunferencia. Si nosotros medimos desde cero, desde el origen, hacia la derecha, la distancia va a ser la mitad de 120, o sea, va a ser 60. Aquí va a ser también, aquí va a ser también 60 milímetros, que es donde se encuentra ubicado sobre el eje X este punto de acá, el centro de la circunferencia. Y ese mismo punto se encuentra ubicado a una altura de 80 milímetros sobre el eje Y. O sea que nos vamos a desplazar ahora desde el origen hacia arriba, a donde ubicamos el centro del círculo. Y eso se encuentra en 80. Entonces aquí directamente voy a colocar 80, no tenemos que hacer ningún cálculo ni nada, simplemente eso. Ahora multipliquemos. Repito, por ser un área hueca, estamos restando esta área. Vamos a multiplicar 60 por menos 5026.54. Y en el momento de área va a ser en Y 80 por menos 5026.54. Cuando dice restar el área hueca es multiplicarlo por menos la cantidad que nos dio. Sí, exacto. Ajá. Ya. Y eso va a ser así cada vez que ustedes vean un área hueca. Me avisan cuando tengan los valores, por favor.
Para la primera me dicen que es menos 301.592.4, si no vi mal. No sé, .4, ok. Y la otra también va a quedar negativa, ¿verdad? Por el hecho de que el área es restada, es negativa. Menos 402.123.2, ok. .2, ok. Vale, entonces ya tenemos completa la tabla. ¿Qué es lo que falta por hacer? Bueno, primero vamos a recordar las ecuaciones que vamos a utilizar. Permítanme, estas. Vaya, dice aquí que para encontrar las coordenadas centroidales en X y Y, vamos a sumar todos los productos que hemos hecho de los momentos, primer momento de área, X virgul Y por A, y lo vamos a dividir entre la suma de todas las áreas. O sea que vamos a hacer esto. Permítanme. Ok. O sea que vamos a tener lo siguiente. Para encontrar X virgul Y, dice que vamos a sumar, X barra, vamos a sumar todos los X virgul Y por A entre la sumatoria de las áreas. Y para encontrar, permítanme que aquí no sé qué pasa. Y para encontrar las Y barra, vamos a sumar todos los Y virgul Y por A entre la sumatoria de las áreas. ¿Qué significa esto? Que en esta tabla vamos a sumar todos los valores que tenemos en esta columna, todos los que tenemos en esta columna y todos los que tenemos en la última columna, en esta. Vamos a sumar cada uno de los valores. Por ejemplo, en las áreas vamos a sumar 3.600 más 9.600 más 5.654.86 menos 5.026.54, y esa va a ser la sumatoria de nuestras áreas. Repito, 3.600 más 9.600 más 5.654.86 menos 5.026.54. A mí me queda aquí un área total de 13.828.32. Y esto, recuerden, son milímetros cuadrados, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a sumar, les decía, toda la columna que corresponde a los X virgul Y por área. O sea, vamos a sumar, o sea que vamos a sumar 144.000 más 576.000 más 339.291.6 menos 301.592.4. Este valor va a corresponder a la sumatoria de los X virgul Y por A.
Teniendo ese valor ya podríamos encontrar cuál es el centroide en X de esa área compuesta. Si alguien tiene el dato, me lo da, por favor. Bueno, no sé si alguien lo está haciendo. Aquí me resulta un valor de 757.699.2. Con eso ya podemos irnos a encontrar la coordenada en X. Vamos a colocar aquí arriba el valor de 757.699.2 y lo vamos a dividir entre 13.828.32. Aquí las unidades son milímetros al cubo, arriba, milímetros cúbicos, dividido entre milímetros cuadrados. Entonces al final nos quedan unidades de milímetros. El centroide en X de esta figura compuesta es 54, se encuentra en 54.79 milímetros. Ya tenemos el primer valor, ya tenemos nuestra primera respuesta. Ahora hacemos lo mismo con la sumatoria de las Y del primer momento de área. Ok, sí, 54.79. Ahora vamos a sumar, repito, todas las Y virgulitas por A, que sería entonces la suma de estos menos 72.000 más 384.000 más 596.361 menos 402.123. Es decir, esto nos va a definir el primer momento de área de Y por A. Bueno, quiero ver, aquí es menos 72.000 más 384.000 más 596.361.54 menos 402.123.2. Vale. En esta suma a mí me resulta de 506.238.48.
34 milímetros cúbicos. Vamos a dividir esta suma, estos 506.000, entre la sumatoria de las áreas, 13.828, y con eso ya vamos a encontrar cuánto vale la coordenada en Y. Punto 34, y nos dio lo mismo, ¿verdad? Ok, gracias. Vale, entonces aquí sería 506.238.34 milímetros cúbicos. Lo vamos a dividir entre 13.828.32 milímetros cuadrados. Sí, ¿verdad? Y si realizamos esa otra operación, sí, la misma sumatoria de áreas la que vamos a utilizar en el denominador. Arriba va a ser la sumatoria de esta que acabamos de hacer. ¿Cuánto les da la coordenada centroidal de Y o en Y? 36.60. Ok, gracias. Y esta es la respuesta. O sea que al final, como le mencionaba al principio, la respuesta es prácticamente una coordenada centroidal que está dada como un par ordenado, en donde tenemos que 54.79 milímetros es la coordenada en X, perdón, y ese valor de 908.000, ¿qué es? Ese 908.000 no sé de dónde salió. Ah, bueno, ok. 36.60. Vale, entonces al final les decía, la respuesta la podemos expresar como un par ordenado, en donde ya definimos cuáles son las coordenadas centroidales de X y Y. En X es 54, Y 36.60, y estos son milímetros. Si nosotros quisiéramos hacer, diseñar esta figura en algún material, por ejemplo puede ser una lámina, aluminio, en cualquier otro material, lo que nos estaría definiendo el centro geométrico es si el material se encuentra con las mismas condiciones que les mencionaba al principio, es decir, la densidad es uniforme y el campo gravitacional también es uniforme. Este centroide va a coincidir con el centro de masa y con el centro de gravedad. Entonces lo más probable es que nuestro centroide de esta figura se encuentre más o menos en un punto por acá. O sea que si nosotros dibujamos o construimos esta pieza, esta área, repito, en una lámina, por ejemplo, y nosotros colocamos un soporte justo en ese punto, entonces ahí va a permanecer la pieza en equilibrio.
Y esta es el uso de las tablas, perdón, solo voy a detener esto. El uso de las tablas